¿Qué tal, vatos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, días, mediodía, lo que ustedes quieran. Esperemos que se encuentren muy Good bien. morning. Good morning, guten Tag, Ramón. Ramón y la esposa, Y Ramón y la Ramé. esposa. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, vecino? Bien, ¿tú qué show? Nada aquí. ¿Cómo andas? ¿Ya con Todo todo? bien. ¿Bien preparado, bien estudiado para el día de hoy? No, la Yo verdad. no, yo tampoco hice mi No, tarea, no, la no. neta. La verdad, el tema de hoy es un tema muy bueno. ¿Sí? Yo no hago tareas, ¿eh? No, ni Yo yo. así como que en el camino, a ver. Desde la secu ya no. Todos se preguntan cómo se graduó No. este tipo. Yo, quién sabe. Aquí andamos con carrera. Es lo bueno de repente irse a pistear con los profes. Exactamente. Por cierto, que mañana es el Día del Maestro. Mañana celebra el Día Mañana del es el Día del Maestro Maestro. aquí Muy, en muy buen México. día a todos los maestros. Felicidades a Los todos ojeis, ellos. los no ojeis. Sí. Oye, de todo, ¿no? Hay profes a los que les aprendes un montón y te dejan güey chido, y otros que dices, ojalá nunca me lo tope otra vez en la vida, ¿no? Y si te lo topas, pues le echas el Feos. carro. 100 puntos. 100 puntos. Y se llama familia. Espérate, das el premio. Era tu profe de matemáticas. Esto es una asíntota. Perímetro por apotema, ¿qué? No. Y ya te vas. ¿La raíz cuadrada de qué? Sí. No, a mí. Si huyo 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo llego a una distancia de 6 kilómetros? Adiós, profe de física, ¿no? Así es, ¿no? Pues mejor que me enseñe a sumar la Marilyn Code. Uno más uno, Ándale, ándale. dos son dos. Y así con sus cuentas. Ah, es que es la raíz cuadrada de 33 y luego da 5 y 4 minutos. Yo no se lo pedí en kilómetros. Así hay profes de todo, de todo. Felicidades a los profes que mañana en su día, ahorita yo creo que ya están celebrando con todo, ¿no? Mañana no van a trabajar. Ya, exactamente. Mañana bien a gusto, sin dar Ajá. clases. Capaz que hasta se agarran el viernes. Por Lo más eso que seguro. les gusta Lo más no ir seguro. a la escuela. Tenemos reunión de consejo. ¡Ay, Sí. A ver, ¿cuál? En su No, reunión de pues consejo. no les digas. Así, Así es, ok. Ay, los profes, qué chido con los profes, Un ¿no? saludo a todos En su día. en su día. Así es, pues hoy tenemos un tema muy importante. Sí. Tenemos que dar con la pregunta más bien de este tema, porque sí es algo que hoy en día, como tú dices, tiene muchos mitos, Sí, machín. muchas incertidumbres, ¿no? Porque Sí. es más como todos los antecedentes que tenemos de esto, ¿no? Pero aquí la cuestión es de la carne de puerco, ¿es transparente o no? Pues la luz no pasa. Ya vi que no. Ay, es que el bendito cochi, el sagrado, ¿no? Para muchos, dependiendo de obviamente lo que hagan, pero también impuro para otros, ¿no? Esos mitos, todas esas leyendas urbanas, ¿no? De la carne de puerco, desde lo más común, cuando te someten a algún procedimiento Ajá. y que te dicen que no comas carne de puerco, yo digo, ¿por qué? Y fíjate que desde mucho antes incluso que estudiara la carrera, que supiera que eso es un mito totalmente, yo sí me preguntaba, ¿por qué carne de puerco no? Y lo único que te decían es pues, que se puede infectar la herida, ¿no? O Que sea, se porque infecta. alcohol sí, pero porque Ajá, carne de puerco exacto, no. ¿no? O sea, a mi tía la acaban de operar y, no se puede comer un taco de carnitas, pero sí 3 caguamas, ¿no? Andaba bien cruda. Ajá. Ay, sí es que el alcohol desinfecta la herida, ¿no? Ay, es claro. La exprimieron tantito y Ajá, sí. con eso Y desinfectaron. ya con eso. Es que como aparte le echa limón, ¿no? Para que cicatrice rápido. Para que amarre bien. No manches. Y es que también, alguna ocasión, fíjate, cuando estaba trabajando en un negocio, pues, digamos, relativamente familiar, Ujú. al lado de este negocio en el que yo trabajaba en las tardes, había un lugar de tatuajes. Entonces, Ok. alguna ocasión yo nada más me asomé y en ese mismo instante
salieron unas muchachitas que hicieron un tatuaje. Y salió uno de los chavos, ni siquiera fue el tatuador, era un muchacho que lo estaba asistiendo. Y según le dio como una hojita, como un folletito de cosas Sus como indicaciones, ¿no? para seguir Cuidados. como al post, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces las indicaciones, pues dentro de ellas era, pues que se lavaran bien, ¿no? Que coja jabón neutro. Y dices, bueno, pues, hasta ahí va bien. Que se pusiera no sé qué pomada, qué crema. Dije, bueno, pues algo ha de tener la pomada. Y después le dice, no carne de puerco. Y yo sí me quedé así como, y le pregunté, "Oye, ¿por qué carne de puerco no? Ah, pues es que no se puede. ¿Por ¿Pero qué no por se qué? puede? Ah, es que se le puede infectar. ¿Por comer carne de puerco? Le digo, sí, sí se infecta. Y las muchachas nada más se quedaban así como que, estos güeyes que están hablando. Y le digo, ¿pero por qué se va a infectar nomás por comer carne de puerco? Pues que se infecta, me dice. Y así como que se sacó de onda y ya mejor como que me ignoró. Y yo, este güey, qué pedo. O sea, y eso va de muchos lados, ¿no? Yo Sí, llegué a escuchar a mucha gente que no comas carne de puerco. Y todavía incluso aquí en México al menos tenemos ese dicho, ¿no? De es malo como carne de puerco. malo como Y carne de no manches, la pinche. neta, la carne de coche es bien chida. Es En muchos buena. aspectos, ¿sí? Sí, obviamente también es como la parte de la preparación para que te sepa bien Sí, sí. y obviamente evitemos el riesgo a lo mejor ahora sí que de algún tipo de enfermedad. Ok. Pero bueno, ahorita lo que tú dices de lo de la carne de puerco con la cuestión de los tatuajes, ¿no? Ajá. Cuando yo me realicé mi primer tatuaje, jamás me comentaron precisamente Ok. eso. Para más me lo había comentado una conocida que tenía como 2 días que me lo había realizado y me dice, hey, ¿pero qué vas a pedir de comer? Y yo, pues esto, pero tiene carne de puerco. Le dije, ¿y qué? Es que Ajá. no te va a cerrar bien. Y yo, ¿cómo? Ajá. O sea, siendo doctora, ¿no? Ok. Es que no te va a cerrar bien. Y yo, ¿pero por qué? No, pues es que es lo que dicen. Le dije, pues a mí me vale madre. O sea, yo me comí mi Sí. torta con tocino. Ajá. Sí, sí, O sí, sea, sí. eso no tiene nada que ver. O sea, no se me infectó, no tardó en cerrarse. O sea, a final de cuentas Sí. todo tiene un proceso de cicatrización, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, esa parte, ustedes pueden comer carne de puerco previo o posterior a un tatuaje. Ajá. Sí, sí, sí pueden. O Si están en sea, el hospital después de una cirugía, pidan sus taquitos de canasta, ¿no? Y exactamente, los de carnitas, imagínate. No manches. exactamente. Y yo creo que a veces hasta en el hospital les han de dar de comer carne de puerco. Sí, claro. O sea, ahí va a haber pacientes posoperados, Ajá. pacientes a lo mejor con alguna herida, alguna úlcera, y les van a dar de comer porque a lo mejor es lo que hay de insumos, es con lo que pudieron preparar. Sí, Realmente vas y te chingas, ¿por qué? Pues tienes hambre a final de cuentas, ¿no? exacto. Pero pues esa parte no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Sí. totalmente es un mito. Es que no tiene una razón de ser. No tiene alguna justificación. En alguna ocasión escuché, ni siquiera era una maestra, era una asistente de una maestra Ok, en la facultad, ¿no? Ya ella nos comentó, y ni siquiera te digo en clase ni nada. ajá, No sé por qué salió ahí a la plática mientras todavía estábamos en el salón, ya había terminado la clase, y fue algo relacionado. Y dijo que se llegaba a asociar en otros años, en otros tiempos, a resistencia a antibióticos. Pero cuando hacían, digamos que el sacrificio, ¿no? O sea, cuando se sacaba la canal ok, del cerdo sin que hubiera cumplido su tiempo de espera después de que le aplicaban medicamento. Por eso, al menos en veterinaria, lo que dicen muchos de los medicamentos que se utilizan para ganado ujú, siempre deben de traer la leyenda de que no para consumo o que no se utilice la carne para consumo humano durante tantos días, sí, dependiendo del tipo de medicamento que se utiliza. Ya sea en vacas, en cerdos, en borregos, en lo que sea que se esté utilizando, sí, siempre trae la leyenda de que por tanto tiempo no se debe consumir la carne indistintamente del tipo de canal que sea, del animal que está destinado precisamente para el consumo humano, ¿no? ujú, Entonces, si no se cumplía con eso, pues obviamente la carne pues todavía podía aportar cierta cantidad de elementos del químico, en este caso del ujú. medicamento, y que se llegó a asociar a lo mejor alguna resistencia bacteriana. Pero era eso, no es que se te fuera a infectar la herida, no es que se te fuera a infectar más la herida si ya estaba como Infectada, ¿no? infectada, exacto. O sea, o que no te fuera a cerrar o que Ujú. bajara tus defensas, nada de eso, pues. No, Nada, entonces se tienen como que todos esos mitos que se han arrastrado
Y la neta es que, por ejemplo, hablando de profes, ¿no? Cuando yo llevé parasitología, sí nos hacían mucho el hincapié pues en todos los ciclos, ¿no? De los parásitos y en todo esto, pero pues también en la procedencia de la carne, Ok. porque hay obviamente animales que son de granja, los animales que son para destino, pero que vienen con ciertos protocolos. Ujú. Y hay a los que les, al menos en veterinaria les llamamos de traspatio, que hay gente que tiene unos cochis ahí, o que tiene por ahí también unos borreguitos o lo que sea, no cumple los estándares de desparasitaciones, de que los vea un veterinario, de que obviamente si tienen alguna enfermedad, algún brote de alguna Ujú. enfermedad, que se atiendan y demás. Entonces, se nutren, digamos, con también muchos desperdicios, Sí, y pues ahí puede haber mucha contaminación, de ¿no? todo tipo. Ajá, entonces los animales de traspatio en muchas ocasiones sí llegan a ser portadores, pero si Ujú. estás consumiendo carne precisamente de... Hay algo que se llama ranchos o carne tipo TIF, que es tipo inspección federal, que deben de llevar los sellos de que se inspeccionó, no Que todo solamente su proceso, ¿no? Desde, desde la granja, desde la exacto, sí, no granja. solamente Ujú. precisamente la canal y todo el proceso de refrigeración y demás, sino desde antes ya en la granja. Ujú. Ok. Entonces, te digo, por donde sea que le halles o le busques, no tiene sentido el que digan que la carne de porco te va a hacer daño. No. Obviamente sí te va a hacer daño en algún momento, pero no Perdón. como para ese tipo de cosas. También Ah, bueno, el, una el, indigestión por atascarte 4 kilos por de carnitas. atascarte, haz de Pues bueno. cuenta. Ahora, Ay, ay, no quiero recordar. no, y deja tú, o sea, aparte de la carne, o sea, que le eches la salsa, que Ajá. le eches, ¿qué otra cosa con lo que puedes comer? Los frijoles, que Aquí le echan mucho repollo, ¿no? Pero ya le echamos cilantro y cilantro y cebolla, cebolla, ¿no? el Que te pides tu taco limón, con copia. Y, luego que ay, si ya, la su madre. soda, luego que si la cerveza, pues obviamente Ajá, te vas a terminar chingando, ¿no? claro. Pero también a lo que yo estaba investigando un poquito, tiene Ajá, mucho que ver, o sea, para que nos genere un daño a la salud también, es el tipo de corte de donde tú ajá, sí, estás sí. pidiendo la pieza, ¿no? Sí, claro. Lo ideal es que se pida lomo, que es Ajá, donde se viene menor cantidad también de grasa, ajá. que es lo que nos podría generar a lo mejor ya ahora sí un daño, la Ujú. grasita, ¿no? Entonces, sí lo ideal cuando vayan ustedes a su carnicería de preferencia, pues pedir lomo y ya tú ahí preparas tu lomo como tú veas, Ujú, ¿no? Digo, a sí, lo mejor sí es un poquito más gruesa esa parte del puerco, sí. pero es la Sí, mejor. hay gente que le gusta más gruesa. Sí, entonces, pues que pidan de Depende ese del corte. gusto y el hambre. Sí. Y Sí. cada quien ahí ya se Y respeta. ahorita comentaste algo bien importante, la grasa, ¿no? También se le tiene Ujú. mucho miedo a la grasa, pero realmente se ha identificado que la grasa de origen animal de este tipo también llega a ser benéfica, que ya es mucho mejor incluso cocinar con manteca, porque aguanta altas temperaturas en comparación con aceites, especialmente aceites vegetales, que no aguantan esa temperatura Ujú. y que después de cierta temperatura o de que lo reciclan algunas personas 40 veces, se empiezan a generar algunos elementos que sí son dañinos y que incluso hasta cáncer pueden causar, Exactamente. ¿no? Entonces, eso de reciclar, según tengo entendido que la norma oficial dice que recomiendan que no se recicle más de 3 veces máximo, ¿no? Y dependiendo qué cocines y dependiendo a qué temperatura lo manejes, Así ¿no? es. Pero también, o sea, a lo mejor van a decir, no, pues es que se le puse ayer, pero sí, a lo mejor de ese tú desechaste una parte del que tú habías utilizado 5 días atrás y Ajá, le echaste otro poquito y otro poquito y otro poquito, entonces de sí, todos modos se va acumulando, entonces lo ideal es que estés cambiando constantemente sí, para no exacto. estar volviendo a cocinar el mismo aceite por lo mismo que tú estás comentando. Ujú. Ujú. Sí, porque puede llegar a ser más dañino. Entonces, la grasa, lo hemos también comentado, o sea, todos los excesos siempre van a afectar, ¿no? Sí, Si es mucha grasa, pues obviamente también. Pero lo que realmente les está, o sea, le tienen miedo a la grasa por, no sé, que les salen barros o que van a engordar según, o no sé. Realmente lo que nos hace más daño son los carbohidratos en ese aspecto. O sí, sea, se están comiendo sus carnitas, sí, pero traen un montón de, le ponen doble de tortilla.
pero aparte se toman 2 refrescos, o después echan un postre, ¿no? Ya te dio hambre, no, a mí también. Una joyota con helado. Y dices, ya, pero es eso, ¿no? Entonces, Sí. hay que tener, obviamente, sí, cuidado con la grasa, pero no es para nada maligna, dañina, sí es que se consume, ¿no? Una ración, Sí. nada más. Y de hecho estaba viendo que tiene mejor cantidad o casi similar de proteínas que la del pollo, ¿eh? Ajá, O sea, sí, al final de cuentas viene siendo carne, ajá, pero el aporte siempre va a ser diferente en cada uno de estos. sí. Entonces, digo, pueden consumirlo, obviamente tiene que ver mucho la preparación, Ujú. desde si son animales de granja o son animales de casa que puedan estar o no desparasitados, ¿no? Sí, Que esa es exacto. la otra, Sí. que se van a llevar o pueden presentarse múltiples enfermedades Ujú, asociados a una mala manipulación, a un ujú. maltrato de esta carne, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, ahorita que estábamos comentando de profes, yo me acuerdo que en la primaria una maestra nos contó una historia Ujú. que alguna vez fue a un rancho, a un pueblo donde entraban a comer a algún lugar y que el baño estaba un poquito apartado Ok. y que ella se dio cuenta que entraban las personas y afuera de este lugar, antes de abrir la puerta, dejaban una varita. Entonces, cuando entraban, agarraban la varita y se la llevaban. Y de regreso dejaban la varita y para lavarse las manos estaba afuera, se lavaban las manos y pues ya seguían en lo suyo, ¿no? Ok. Y que se le hacía raro. Y bueno, pues ya, o sea, ¿para qué meten la varita, Y no? dijo, Dijo. yo quiero ir a ese Y yo baño. dijo, ¿no habrá una varita más gruesa? No, que un pariente, no me acuerdo si dijo que su tío o alguien, un pariente de ella que Ok. se fue al baño y que dijo, ¿para qué la varita? Ah, me vale más, que se metió. Ah, pues resulta que en ese baño de ese pueblo, también nos mencionó dónde, pero no me acuerdo. Ok. Pero resulta que la varita era porque no había un baño en sí, no había una letrina, no había una taza, sino que defecabas ahí y que llegaban cerdos, había cerdos y que llegaban cerdos y se comían el excremento. Y la varita era para espantarlos mientras tú hacías lo tuyo. Y ya que terminaba ya llegaban los coches a lo suyo. Parece chiste, pero al menos es lo que nos contó la maestra y todos así como, no manches, qué pedo, nos reímos o es en serio, qué pedo. O sea, vamos bien chamacos en la primaria. Bueno, te digo, comentando de los profes, cuando llevé parasitología precisamente, Sí. el profe de parasitología nos dijo eso, que había lugares donde estaban los coches para, como pues para deshacerse de esos desechos. Obviamente después eran desechos de puerco, pero ya era otra cosa, digamos que disminuían los desechos de ellos. Ajá. Y una de las enfermedades, ¿no? Zoonóticas que se pueden transmitir precisamente de animales a humanos, una de las más temidas, creo yo, incluso, es el famoso cisticerco, ¿no? Cistipuerco. Sí, y es por eso, o sea, incluso yo me acuerdo cuando llevé zootecnia de cerdos, zootecnia porcina, el profe era así como que, o sea, él defendía obviamente a capa y espada la carne de puerco y nos decía mucho, si hay algún problema, por ejemplo, de falta de potasio en alguien, especialmente un cardiópata, coman carne de puerco, Ujú. ¿no? La carne de puerco rica en vitaminas, especialmente el complejo B, y pueden comer carne de puerco. Ujú. Y esas cosas, pues obviamente, pero también, hablando de cisticercosis, decía, es que lo echan la culpa al puerco cuando el puerco no tiene la culpa. Quien realmente está eliminando huevos al ambiente es el humano. Es el humano. Es el humano. Y nosotros estamos infectando el medio ambiente, pues obviamente con estas prácticas que te comento, de que va Así el es. puerquito y pues ahí lo tienen Oye, pues imagínate, vas a ese baño sin la varita. O sea, obviamente el puerco va a decir, te va a mira, meter la trompa, ¿viste? mira, nuevo desayuno, huevo con salchicha. Sórale. Exacto. Ay, Ya qué se salchichita. agarra. Es que hace frío, puerco. pero es eso, o sea, esas Sí, prácticas que creo que cada vez se dan menos, pero aún así todavía persisten en algunos lugares, ¿no? sí, en Y algunos nosotros, lugares. el humano, es el que
realmente tiene la culpa y es bien fácil culpar al puerco. Sí. Y yo he visto en películas, lo he visto en series, lo he visto en un montón de lados que siguen culpando al puerco por la cisticercosis cuando Somos la persona nosotros. es la culpable. Exactamente. O sea, a final de cuentas nosotros comemos donde sea. Ajá. Ahorita ya no es como que, ay, mira, me dieron ganas, voy a hacer aquí. O sea, Sí, sí. no. Hay ciertos pueblos, bueno, de hecho, en el pueblo de donde es originaria mi mamá, ahí todavía era, me acuerdo porque me tocó defecar al aire libre. Ajá. Obviamente sí está el baño normal, pero había unas partes de ciertas áreas de la casa Ujú, donde había baños ujú. al aire libre. Sí, sí, sí. O sea, tenían animales ahí, creo que todavía tienen, entonces imagínate si sale un animal, no sé, una gallina o algo así, esa es la otra, o sea, Ajá. tú que estás excretando al aire libre, Sí, no sabes si la gallina va a ir y va a dar exacto. dando picotazos ahí en Sí. la cagada que te echaste. Porque te echaste un elote el día anterior, ¿no? Salió como tobogán. Un Se maíz, agarró, sí, exacto. exactamente. Y va la gallinita. Ay, mira, qué sabroso. Exactamente. Y hay algunos que a lo mejor tienen puerquitos también, entonces tú haces tu excreta al aire libre, Ajá. va y puede llegar a comer. Sí, sí, sí. Entonces es una contaminadera, tú estás ya infectando al pobre porquito. Sí, sí, sí. Entonces ya ellos desarrollan todo, o es el proceso del ciclo de vida del parásito, ¿no? Sí, En exacto. el cual ahora el puerco va a enfermarse, va a excretar Ujú. probablemente los quistes, Sí. y pues va a infectar Pero- alguna otra parte, ¿no? Que Sí. puede ser hasta las aguas. Sí, o sea, Mantenerlo se diario. se puede contaminar un montón de cosas. Especialmente como tú lo dices, o sea, el animal que lo porta y que ya está transmitiendo la enfermedad, que ya está pasando por su tracto digestivo, que ya hay, se le llaman proglótidos a las partes del parásito, como que se le desprenden y van con miles de huevecillos, ¿no? Sí. Y capaces de sobrevivir en el aire libre por cierto tiempo. Y tenemos también una práctica bien gacha de repente de, díganle a sus chamacos que se laven las manos, de no lavarse las manos, de que no se lavan las manos si obviamente están manipulando cualquier cosa. Puede, o sea, los huevecillos son microscópicos, no los vemos y de repente se nos hace fácil. Ay, no, no agarren nada, no se me ven sucias, ¿no? Entonces, la higiene, que lo hemos dicho, es parte de la cuestión en donde tenemos que prevenir, ¿no? De prevención. Uh-huh. No manches, o sea, con lavarte las manos puedes evitarlo. Demasiadas cosas. Un montón de cosas, un montón de enfermedades. Ujú. Pero bueno, de todos modos no hay que dejar de lado lo otro. O sea, lo repito, el humano es el que realmente tiene mucho que ver en esto, mucha de la culpa. Y le echamos la culpa a los puerquitos, no manches. Los Cuando el cerditos no puerco tienen es la uno. culpa. Sí. Ahí la producción que nos ponga aquí el ciclo de la Tenia Solium después. para que vean más o menos, o sea, sí está involucrado muchas ocasiones el puerco, pero no tiene la culpa, el humano es el que está excretando. Exactamente. ¿No? Sí, y ya cuando te toca ver a un paciente con alguna enfermedad de este tipo, Ajá. ya son cuando van en periodos muy avanzados, Sí, ¿no? caray, sí. Que en este caso, pues la neurocisticercosis, Ajá. que pues, son pacientes que traen un chingo de dolor, traen convulsiones, Uy. o sea, imagínate a lo mejor ya las secuelas que le va a dejar la enfermedad a la persona, Ujú. obviamente pues llegar al grado de que pues tenga que fallezca, ¿no? Exacto. Por el daño que ya tiene asociado a esta enfermedad. Obviamente hay veces que en la vía pública no se preparan bien los alimentos y yo Ajá. creo que es la mayoría de las ocasiones que es Sí, como sí. que ya quiero despachar, vámonos, vámonos, tengo un chingo de gente, ahí te da tu pedido. Ujú. O quieres comerlo, pero pues le falta, la quieres... Es aquí cuando ustedes también van a algún restaurante, ¿cómo van a pedir la carne? Obviamente a algunos les gusta nomás como que le dé una pasadita así en el No, asador. déjame en paz. Yo sí que todavía gamú. No traigo nada contra ti. No, yo digo, chef, ¿es carne tipo TIF
Y si dice que sí, bueno, entonces, término medio. Azulito. Sí, entonces, No, es que es eso, o sea, teóricamente, incluso yo, bueno, tú sabes que soy sí, muy fan de algunos programas donde salen muchos chefs, ¿no? Y los mismos chefs dicen, o sea, si estás consiguiendo tú elementos de algún lugar que esté regulado, teóricamente te están dando carne libre de cualquier patógeno, sí, ¿no? A menos que la hayan dejado al aire libre 3 días, pues ya, toda verde, ¿para qué te la comes? No, pero... carne Ajá, seca. sí, pero si trae sus inspecciones y cumple con sus lineamientos y todo, pues es muy poco probable que te vayas a contagiar de algo. Pero si vas y consumes del rastro local, donde casi siempre son de traspatio precisamente, Sí, ahí sí hay que tener mucho cuidado, sí. ¿no? Pero de todos modos, ellos son hospedadores intermediarios. ¿Quién los infectó? Otra vez, Nosotros. nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que también viene, hablando precisamente del cerdito, ¿no? Ajá. No, no quiero sonar grosero ni nada, pero cada quien profesa la religión que quiere, pero es algo también muy apegado a algo religioso, a ese tipo de creencias donde incluso hay algunas religiones que consideran al animal impuro, al cerdo, Sí. que hay algunas religiones que no consumen carne de puerco, ¿no? Ujú. Y muy respetable, no lo hagan, o sea, nadie los va a obligar, pero también incluso desde ahí se viene arrastrando de que ven mal a la carne de puerco, que cualquier consumo de carne de puerco puede ser malo y no es Ujú. cierto. Y a lo mejor esta parte donde lo ven como impuro o que es algo malo, precisamente por las tradiciones que tú dices, Ujú, eh, podría ser la cuestión a lo mejor de la población en donde se llega a presentar esto, porque si ujú, tú, la verdad no me acuerdo en qué áreas son, pero sí sé que lo hay, eh, son zonas de pobreza, ¿no? sí, sí. Entonces, obviamente, donde hay una cuestión de pobreza va a haber muy poca higiene. Ujú. Entonces, donde va a haber... Desafortunadamente, porque no debería de ir como de la mano, pues, Exactamente. ¿no? Pero depende también de uno, el que quiera Ujú. a lo mejor cambiar, pero tiene mucho que ver la cuestión de las zonas, pues. Sí, sí, sí. Entonces, la higiene, la parte de la excreta en Digamos que en vía pública, en ¿no? vía Al aire libre, pública, al aire exacto. libre. Entonces, para que se presenten estas, pues obviamente va a haber animales en la Ujú, calle que va a estar consumiendo, como tú dices, todo y los ujú. puercos pues llegan y comen de todo. Sí, 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 exacto. Entonces, va a ser a lo mejor como que parte de la tradición y no se va a quitar porque pues ya es parte de ellos. Sí, exacto. Malamente. Sí, 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 sí. Si no mal recuerdo, ahorita que mencionaba eso de la parte, lo refrendo, no es nada en contra de la religión, pero esa parte era relacionado, creo que a Trichinella Ajá. spiralis, ¿no? Que igual el humano tiene mucho que ver ahí. El parásito traspasa la barrera del intestino, Ujú. puede viajar a otros órganos y se aloja en el músculo, ¿no? Sí. Y se ve precisamente como un espiralito, por eso se llama Sí. así, Trichinella spiralis. Pero también la tenia, que es el cisticerco, puede viajar y se va a muchos tejidos. Y se va, como lo mencionaba hace rato, incluso al cerebro, Al y hay que tener cerebro, que mucho ya es cuando cuidado una con eso. fase muy cañona, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor la parte de que se vaya a los músculos, pero al final de cuentas va a estar ahí, va a generar dolores, Ajá, probablemente. Y pues, si has visto a lo mejor los escáneres de los estudios, pues parecen arbolitos de Navidad con todos los puntitos ahí ajá. de los cisticercos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, no es mala, no es mala. Hay que saber, obviamente, de dónde agarramos la carne, dónde Ujú. la compramos, dónde la consumimos. Pero sí es importante, pues, que sepan que no por comer la carne de puerco es por, o sea, y si tienen una herida es que se vaya a infectar, nomás por comer carne de puerco. No pasa, eso no Así es cierto, es. ¿no? Me acuerdo incluso, fíjate, si dejamos tantito de lado, tantito, de la carne de puerco, digamos que le tienen mala fe a la carne de puerco y que son vegetarianos o veganos, que también muy respetable, yo no lo soy, pero pues, cada quien Cada su quien. vida. Me acuerdo que un profe, bueno, mi profe de parasitología llevó a un profe, creo que de la Universidad de Chapingo, si no mal recuerdo, que nos diera una clase como de esta parte de los parásitos que también brincan a las plantas.
y que hay muchas plantas o mucho de lo que se utiliza para consumo humano, especialmente como alcachofas y todo este tipo de plantas, que se utiliza mucho el riego de, no De de aguas drenaje en sí, negras. pero sí es de aguas negras, ¿no? Sí. En algún momento un profe también de bioquímica nos dijo pues que era parte como de la ley de la bioenergética, ¿no? Ajá. Que precisamente se quiere como captar los nutrientes, digamos, que estamos desechando y esa energía que se aproveche para eso, pero cuando utilizan aguas negras para riego, tú también debes tener mucho cuidado a la hora de procesar tus alimentos vegetales, tus frutas, tus Sí. hortalizas Sí. especialmente, ¿no? Son donde más se llega a utilizar, hasta donde tengo entendido, y que eso a lo mejor sí te puede contagiar y no la carne de puerco, por ejemplo, ¿no? O sea, Exactamente. también esas partes que, aunque le echen la culpa, perdón, a la carne de puerco, pues no solamente es eso, porque a lo mejor dijeron, cometí un desliz en mi veganismo y me eché un taquito de carnitas, pero a lo mejor no lavó bien sus hortalizas que se comió Y y le es está echando la cuando... culpa a la carne de puerco, ¿no? Ajá, exactamente. Y ahorita este punto que tú dices es muy importante también. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, Ajá. no recuerdo si fue en tercero y cuarto año, precisamente la maestra con la que cursé esos años nos dejó una tarea de investigar cómo era el riego en Ajá. los campos. Ok. Eh, tuve la fortuna de preguntarle a mi papá porque él estuvo trabajando en la Comisión del Agua. Ajá. Entonces, él, pues ya sabía todo este proceso, ¿no? Me dijo, sí, de hecho se utiliza el agua de drenaje, por así decirlo. Ujú. Se utilizan aguas negras, pero el riego no debe de ser directamente a la planta. Ajá. Tiene que ser por la parte baja, o sea, en la raíz, Ujú. para que no contamine la planta. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que aquí en México se viene haciendo y es lo que nos ha estado ayudando a evitar que se propaguen a lo mejor más enfermedades. Sí. A diferencia de Estados Unidos. De hecho, Ujú. hay un documental en Netflix precisamente sobre este tema Ujú. Ok. y hubo una situación en Yuma, Ujú. en San Luis Río Colorado, que es donde es la parte de las lechugas, todo en Ajá. los coles. Varias personas estaban infectando de salmonelosis Ok, sí. porque el riego lo hacen por arriba, Ajá. no por abajo. Exacto. Entonces se estaban contaminando, empezaban a haber muchos casos. Era una empresa pues, muy grande en la Ujú. parte de Estados Unidos que hace exportaciones. O sea, Mira. imagínate Uy. Sí. el riesgo de enfermar a Sí. más personas, sacar a lo mejor una enfermedad que podría estar controlada en esa Exacto. zona y que se puede ir a otro país, ¿no? Sí, sí, sí. No, y precisamente, o sea, no sé, digamos que alguien se equivocó y que hicieron precisamente el riego como no debe ser, un montón de pérdidas, ¿no? Pérdidas porque, o sea, tienen que recuperar después todo lo que exportaron, todo lo que sacaron Sí, de esa ocasión, pero también si llega a haber algún problema legal con las personas a las que afectó, pues más pérdidas todavía, más entonces, pérdidas por la cuestión de las demandas, ajá. todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Ujú. hay que tener mucho cuidado en todos los aspectos, por eso lo comento, porque no es porque netamente sea la carne de puerco es mala, la carne de puerco hace que me vaya a infectar. Yo lo hice conmigo, fíjate, precisamente en alguna ocasión porque mi mamá era un poquito de esa idea, pues, de no Ajá, comer carne de puerco porque ella venía precisamente de gente que le decía lo mismo, ok. ¿no? Entonces, yo en una ocasión tuve una infección fuerte y me dice, es que carne de puerco, no, es que carne de puerco sí, dije. Ya estaba en la carrera cuando pasó. Y ve, no pasó nada. Y después una vez también tuve una herida, y dije, voy a comer carne de puerco nada más para ver si es cierto. Y no pasó nada. O sea, yo hice mis experimentos conmigo mismo incluso. Puedes hacer reportes Y de sí, caso. exacto, quiero hacer mis reportes de caso. En el año de... Sí, Querido diario. ándale. Me voy a cortar como emo. Y después voy a echar unos tacos de carnitas para comprobarlo. Pero no hay como disfrutar de lo que se quiera consumir en Sí, general. A nosotros, por ejemplo, que nos gusta la carne de cerdito y que queremos ahorita protegerla de todo este tipo de pensamientos como que ya obsoletos, ya retrógradas, ya sí. que no tienen ningún sentido. Nunca lo han tenido, pero te digo, de repente pues es una idea generalizada. No, señor, no, señora,
tengan higiene ustedes y la carne de puerco no es mala en ningún aspecto. No, ¿Ok? no, para nada. Entonces, aparte de la cisticercosis, Ujú. la Triquinelosis, ajá, salmonelosis, salmonelas, sí, hepatitis E, también puede hepatitis. llegar a presentarse. ¿Qué otra enfermedad? Mira, ay, es que ahorita me desbloqueaste otro recuerdo. Ahorita vamos a decir así el desbloqueador de recuerdos. Ok. Un tiempo yo fácil como yo creo que unos 2 años o un poquito más, no Ujú. consumí nada de carne de puerco, Ok. porque en alguna ocasión me indigesté. Fíjate, compramos carnitas para desayunar esa ocasión, ahí en Ajá. la casa, que estaba todavía con mis papás, ¿no? Entonces, pues eran mis papás, mis 2 hermanos y yo, Ok. desayunando bien a gusto. Y ya, pues se levantaron todos de la mesa y seguramente te ha pasado que queda el clásico así como montoncito de carnita, Sí. todavía unas tortillitas y dices, pues ¿para qué, no? O sea, ¿para qué desperdiciarlo? O Lo sea, huerfanito. sí, el huerfanito, hay que echarnos un taco. Pues tómala, que en la noche, bueno, en la tarde noche porque desayunamos, pero en la tardecita en la noche empecé con fiebre y con escalofríos y que no me aguantaba. Yo de repente voy al baño, un vomitadero que hice y después, pues después. Tú le abriste la llave. Sí, exacto. Pero como 2, 3 ocasiones y como que sentí alivio. Y Ajá. ya me fui a dormir, me quedé bien jetón y ya hasta el otro día como que todavía tenía esa sensación. Pero con el hecho de ver o de oler la carne de puerco, me daba asco. O sea, Ok, no manches. sí. Y fácil 2 años estuve así. Cuando iba precisamente a la facultad y cuando iba muy, muy temprano, llegaba a una estación del metro y para subir a las escaleras y para llegar a la estación del metro, abajo a esa hora, como empezaban yo creo como a las 5 de la mañana, yo pasaba por ahí como 5:30, ya estaban haciendo carnitas. Tan temprano. Y, ajá, pues siempre empiezan bien temprano. Estaban haciendo carnitas y yo pasaba en chinga y tapándome la nariz porque me llegaba el olor y neta me daba un chingo de asco. Ajá. Un montón de asco. No podía con la carne. Y pasé así mucho tiempo y nada de nada. Y fíjate, en una Navidad, mi abuelo dijo, pues como te digo que nos reuníamos en casa de mis abuelos las Navidades, mi abuelo dijo, pues hoy ahora esta Navidad quiero hacer carnitas. Y pues ellos hacen todo, ¿no? Todo desde el sacrificio del animal, bueno, desde antes de ir a conseguirlo, todo, Sí. pesarlo, bla, 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 el sacrificio y utilizan todo, ¿no? Perdón, yo ayudé en esa ocasión porque me fui. Ay, ¿qué traigo? Perdón, me soy como Lolita, ya la fue, ya se fue, ya fue, ya fue. Está No, bueno, poseído. sí, y mi abuela así como que vente, y yo así, ya hasta había llevado un pavo aparte, como para, pues los que quieran pavo, yo voy a comer pavo, ¿no? Ajá. Y como yo estaba solo con mi abuelo prácticamente era, pues ayúdame a este, ayúdame al otro, y yo así con un pinche asco. Bueno, terminó todo y dije, bueno, ya, me fui a la cocina con mi mamá, y ya ahorita va a estar el pavo, dije, ahorita regreso. Cuando voy a ayudarle a mi abuelo por unas cosas, ya traía unas tortillas él, del caso ya habíamos sacado todo, y lo de hasta abajo, pues ya sabes, los asientitos, ¿no? Se echa así a las brasas, unas tortillas hechas a mano, Ok. las echa a las brasas, traía un poquito de limón él y un poquito de verdura. Vente, ahorita nos vamos a echar unos tacos. Y yo, no, ¿cómo decirle al abuelo que no? Aparte, mi abuelo que se echa así sus asientitos en su tortilla y me echa mi doma y yo así de no mames. Y yo, pues, ni modo que le haga el feo al gran jefe, ¿no? Ujú. Pues ya que le echo la mordida y dije, abuelo, eres la onda, dije. Y le volví a agarrar cariño y amor a las carnitas y de ahí para adelante. Otra Pero, vez. pero fácil unos 2 años, si no te digo que más, pero fácil 2 años sí sin comer nada y me daba un chingo de asco hasta que me eché unos sagrados asientitos de cochi. Es que esas experiencias con los alimentos sí llega a traumar en algún momento, Sí, ¿no? No sé si conté ya mi experiencia con el atún. no. No, bueno, saliendo un poquito, ¿no? Sí. Cuando estaba en la carrera, pues me tocó ir a hacer prácticas al Hospital General de Querétaro, en el Hospital Materno Infantil. Entonces estaba en el área de tococirugía, donde pues Ajá, obviamente puras mujeres en trabajo de parto. ok. Teníamos que estar revisando pacientes constantemente, hacer tactos. eh, y en ese momento ahí nosotros teníamos que hacer la revisión del foco fetal Ajá, con el pinar, que es como un conito, ajá, en el cual, pues, a la antigua, ¿no? Para ok. poder escuchar y agudizar tu oído. Ajá, Entonces, en esos momentos,
pues cuando la paciente está en trabajo de parto, pues hay salida de secreciones, líquido, moco con algo de sangre. Entonces, esa combinación llega a tener un olor en específico. Ok. Entonces, había momentos en los que pues tenía que hacer la revisión, o la hacía para acá o la hacía para allá. Ajá. Entonces, pues me tocaba a veces de los dos lados. Ok. Y a veces cuando me tocaba viendo hacia la parte de los pies de la mujer, pues entonces era un lugar más cerca hacia el área genital donde te daba el olor. Ajá. Okay. Entonces me llevaba el olor y ya, o sea, normal, ¿no? Entonces me toca ir a bajar a comer. Ajá. Dan atún. Entonces cuando lo estoy comiendo me llega el olor y me da el sabor a lo mismo de la secreción de las pacientes. Ajá. Literal, ya no volví a comer atún después de, yo creo que unos 6, 7 años. Ajá. Porque me recordaba siempre el olor cada vez que lo iba a comer. Entonces después dije, güey, pues ¿cómo voy a dejar de comer atún nomás por esto? Ya ahorita sigo comiendo, pero sí es como que ese trauma, esa memoria del olfato. Sí, exacto. Para poder generar esto, ¿no? Sí, no manches. Ay, no, sí, qué traumas, qué traumas. Vamos a recuperar un tantito de nuestros traumas, vamos a un corte y volvemos aquí en Vatos en Vete. Regresamos. Y estamos de regreso, de vuelta aquí en Vatos en Bata. Ahora no vinieron las de maquillaje, Doc. No, espérame. No, me siento raro. Yo producción, puedo. producción. Sí, necesitamos otras maquillistas porque ya Me veo muy puerco. Me veo muy brilloso. Sí. Ay, oye, también rápido un anuncio. Por ahí nos han llegado algunos comentarios, algunos mensajitos a través de las páginas, tanto en el canal de YouTube, también a la página que tenemos de Vatos en Bata en Facebook. Muchas gracias. Y si quieren participar, porque de repente de la comunidad médica, ¿no? Que nos han escrito, que nos han mandado mensajes, quieren participar, si andan por aquí cerca o si quieren desplazarse, o incluso después vamos a hacer algunas conexiones. Adelante, están las puertas abiertas, no hay ninguna bronca, podemos colaborar en algo, en algún tema que podemos agarrar. Si quieren platicar de algo en especial, adelante, no tenemos ningún problema. Pero sí, sin pena, sin vergüenza. Sí, no sea penoso ni vergonzoso. No sea penudo. No sea penudo, como quiera ser. Sí. No sea pene. No sea pene. Sí. No, sí, muchísimas gracias, la verdad, sí los leemos hasta eso. Sí. A veces yo creo que no va a haber como que un tiempo de contestar por las cuestiones, ustedes saben, estamos ocupados en varias cosas, ¿no? Pero muchísimas gracias. De hecho, nosotros seguíamos pensando que habíamos 10, pero no, son 1200, creo, ¿no? Sí. 1200, muchísimas gracias. En Facebook, en Instagram, sí somos 7. Sí. Y abajo uno ya somos 6. No, pero sí, ahí va creciendo un poquito la comunidad, gracias a ustedes y le refrendamos. Después también tenemos pensado hacer de otras variantes, ahí les iremos diciendo, pero las puertas aquí en Vatos en Bata están abiertas, ahí la producción se la rifa con todo y pues este canal es de ustedes y para ustedes, así que bienvenido sea. Sí, menos, ¿no? Con el aire. Sí, es lo único que nos tienen limitados. Pero todo bien, todo bien. Sí. Carajo, Samuelitos. Bueno, seguimos hablando, defendiendo a los puerquitos, porque son vida. Son vida. Sí. Es parte del ecosistema. Sí, exacto. Oye, que precisamente no es un animal oriundo de América, ¿no? O sea, lo trajeron de otro continente. Y aquí precisamente tenemos muchos platillos que son de puerco, ¿no? A base de la carne de cerdo y que se han hecho netamente mexicanos, otros con muchas mezclas, sabemos, ¿no? Pero no es una proteína originaria de aquí. Aquí pues había algunas otras,
Pero la neta es que, a ver, ¿qué platillos te gustan más derivados de la carne de puerco? Mencionamos mucho las carnitas porque es de lo más común, de lo Es más lo más fácil, ¿no? común, De lo más fácil que exactamente. podamos como echar la imaginación, pero hay algunos otros, no sé, cochinita, La cochinita pibil, pibil. buenísima. Es Y yo creo riquísima esa que cosa. de la cochinita, la más rica que he probado, obviamente, ha sido la de Mérida, La de Mérida. Bombay. ¿Quién me jaló mi cabello? Está bien bueno ese video. ¿Quién De me jaló mi allá. cabello? ¿Quién me jaló mi cabello? Está arribado, está arribado. La cochinita de allá está muy bien. Ajá. Eh, Digo, pues ayer precisamente me comí me preparé ahí un platillo de taquitos de chilorio, Ok, muy sí, rico, chilorio. siempre me ha gustado la parte, ese chilorio, viene muy bien preparado, la verdad. Sí. Este, ¿qué otro platillo? Eh, Por ejemplo, lomo de cerdo lo comemos, que lo sí, mencionaste, lo lomo de comemos mucho. cerdo. Hay mucha gente que lo come en Navidad, por ejemplo, Ajá, que bueno, pues lo preparan de varias formas, pero en Navidad como que hay mucha gente que come lomo, ¿no? sí. Y es rico, es una carne muy, muy magra, pues. Ujú. Y pues, indistintamente de cómo se la coman, la carne de La puerco. carne de puerco. Con cuero, sin cuero. Pues allá ustedes, ¿no? El que usted tiene hambre. Sí, exacto, pues Exactamente. abra la boca lo que quiera abrirla y pues ya, ¿no? O sea, para el taco, pues. O No, sea, sí, sí. que hay gente que se hace un taquito así, y pues, un tacote, y, pues, Depen- dependiendo del ánimo. Depende del hambre. O qué tan profunda tenga la garganta. Bueno, seguimos. Bueno, ya ves. Sí, sí, sí. Retomando. El puerquito es saludable. Mi mamá nos hace una comida con costilla de puerco. Ajá. La dora, bien, hace como tipo chicharroncito. Ok. Le echa muchas especias. Los hace con salsa y con nopales. Ok. A su madre, cómo me gusta eso, que cada que voy, creo que me la he hecho todas las veces que voy, ¿no? Carne de puerco así con nopalitos, bien rico. Unos frijolitos y Ujú. vámonos, conejo. En Hidalgo, mi familia, que de parte de mi mamá, que es de Hidalgo, allá preparan algo que les llaman monguís. Es la piel del puerco, así como con las carnes cuando lo están haciendo, sin hacerlo, digamos, chicharrón, ¿no? Se saca así como cuando compras las carnitas y hacen está el Ok. cuerito, pues. Ujú. Lo hacen en cubitos. Ok. Eso se le echa como tipo pico de gallo, Ok. que es jitomate o tomate que le dicen por acá el rojo, cebolla, un poquillo de cilantro, echan orégano, ¿no? Ok. Un poquito de sal y pimienta. Ok. Así todo con la carnita. Y eso así al taco con limoncito y salsa. Qué No rico. manches, no manches. Los tacos de seso, por lo general, ¿de qué animal son? Puede ser de puerco. Porque los he probado, Ajá, pero no como tal el seso así asado. ajá, Los he probado fritos y la verdad ok. está una delicia. Sí. Sí. Yo me acuerdo cuando llevé, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Pero llevé la materia que se llama Inspección de Productos de Origen Pecuario. Y ahí precisamente es todo lo que se hace con los alimentos, ¿no? De Ok. origen animal, los procesos que llevan o que deben de llevar para que precisamente se mantenga la calidad, que no se pierda la estructura y que lleguen hasta la mesa con una buena calidad de alimento, pero también pues todos los pasos que debe llevar para que no se eche a perder, para que no se Ujú. naturalicen proteínas, de que si lo va a congelar que sea una sola congelación, para que no Sí. se hagan cristales, todo, ¿no? Lo que lleva. La maestra nos decía, la profesora, que México en general, ¿no? En comparación con otros países, que hay otros países que también, pero México en general es un país muy viscerero. Ok. Entonces aquí nos comemos, no manches, o sea, los sesos, ¿no? Comemos bofe, comemos los tacos de nana, que es el útero, ¿no? De panza, ¿no? Sí. Las patitas de puerco, Uy, ¿no? muy buenas. Sí, no manches. Entonces, o sea, aquí nos ha echado sus tacos de tripa, ¿no? Ajá. Y si nos vamos a otras especies, una pancita o un menudo, ¿no? Con el rumen de la vaca. Ujú. También las patas de la vaca las llegan a hacer Eso no me ha tocado, ¿eh? A mí sí, es rico, fíjate.
Entonces, un pueblo viscerero como es México, ¿no? Que qué bueno que el pozole ya no es de carne humana como en nuestros ancestros. No sabemos, no Bueno, sabemos. al menos yo que no sepa, no sé. Sí. Lo cambiaron a carne de cochi o hay quien le echa carne de pollo también, es muy rico. Ajá. Pero en general como que es más conocido el pozole con carne de puerco, Sí. ¿no? Y qué bueno que cambiaron la proteína porque imagínate. Ese sí hubiera estado medio criminal ya, ¿no? Seguir con todavía lo que hacían nuestros ancestros. Sí. No, 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 ya. Ya qué bueno que pasamos eso, qué bueno que llegó el coche de otro continente para el nuestro y que pudimos adaptarnos. Ujú. Que ahorita que dices eso de carne humana, pues al final de cuentas debe haber uno que otro que lo sigue practicando, ¿eh? Caníbal. No, ese ya no, ya está en la cárcel. No, pero sí, o sea, hay gente bien dañada que, pues no manches, ¿cómo lo hacen? ¿Quién sabe? No quiero saber mejor dicho. Hubo un caso, fíjate, en Japón, creo, o no sé si fue en China, Ajá, donde precisamente encontraron, en un restaurante muy ajá, famoso, si no mal recuerdo, donde encontraron personas congeladas, que era lo que ellos daban. O ajá, sea, pensaba la gente que estaban dando a lo mejor res o pollo o puerco. No, ajá. No eran humanos. manches. Bueno, ahorita que mencioné Ah, Hannibal, así pasa en Hannibal Lecter, ¿no? Que precisamente lo descubren y sacan en el periódico que les daba a sus comensales carne humana y todos lo consumían todos sin saber qué era, ujú. decían que estaba muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, hay ocasiones que no sabemos qué estamos comiendo, pero pues por eso vayan a lugares chidos, pues, para que no les lleguen a No, decir, mijo, no me "Oh, vaya a oh, llegar bueno, como la de historias cruzadas, eat my shit, y pues imagínate, no la chingues, yo comiéndome el pie de chocolate. qué chocolatazo. No, ahí sí Pero no. incluso, o sea, todavía hay en algunas partes del mundo, ¿no? Tribus que son caníbales, ¿no? Sí, Todavía existen. Y está medio gacho porque pues también hay enfermedades que pueden estarse transmitiendo por el consumo de de carne carne humana. humana. Ujú. Ujú. Ahí Entonces, está The Walking Dead también, que se empezaron a comer a uno y estaba ya mordido, ya estaba infectado y ándale. imagínate. En muchas series de esos han salido, ¿no? Que se comen. Sí, Fíjate, apenas estaba viendo cuando que es basado en una historia real, ¿no? Este avión de uruguayos que cayó en los Alpes, que se estrelló. sí, 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 Apenas salió una nueva versión de Netflix, ¿no? La sí, de La Sociedad de la Nieve. sí. Pero ya estaba la versión gringa, creo, que se llama Viven, Ujú. ¿no? Life o algo así. Bueno, ellos tuvieron que recurrir Recurrir a eso. al consumo para sobrevivir, ¿no? Por las condiciones en las que estaban, porque sufrieron un accidente. Dices, bueno, se justifica, pues. A lo mejor, pues, dices, no había de otra. De Exactamente. modo que, ¿qué? Para sobrevivir, si quieres sobrevivir, pues hay que hacer a veces cosas. Pero ya por gusto propio, está muy No, ya cabrón está muy eso. cabrón. Sí. Sí, chéquense. Sí, porque sí, eso sí está a estar Muy, muy sí, dañado. obviamente, o sea, todo por lo que tuviste que haber pasado para que puedas llegar a hacer eso. Sí, no manches. O sea, que le adquieras el gusto a esa carne, Pues qué pero bueno. solamente. Pues qué bueno. O sea, cómensela de otro modo. Y sirve que se divierten. ¿No? Sí, Sí, o cada sea, quien su presentación. y se la pueden comer a la velocidad que quieran. Y ya, todos felices y contentos. Incluso Exactamente. hasta desestresados salen de ahí. Cada quien. O te estresas más. Puede ser, exacto, exacto. Bueno, en resumen, precisamente la carne de puerco consúmanla con certeza de que no le va a pasar nada. Si viene de un lugar precisamente que tenga todos esos filtros de calidad, ¿no? Así es. De rastros que son así medio extraños o que precisamente hay traspatio. A lo mejor no está de más preguntarles, oigan, los desparasitan o cómo los desparasitan o qué les dan o qué hacen. O pues investigar solamente pues si se cumplen ciertos lineamientos, porque sí puede ser que se contagien, pero también como les comentábamos, nosotros tenemos la culpa de eso, entonces hay que tener mucha higiene. Sí, Mucha mucha higiene. higiene por parte de Si va a entrar a uno de nosotros. esos baños que les comenté, lleve su varita.
Sí, no vaya a ser que les toque un mordidón por allá, Sí. donde no, pues van a decir, mira, nieve, Sí. directita del, Y si no los descolmillan a los chanchos, pues salen con otro hoyo. nieve directa de la máquina. No, sí, lávense las manos, eviten excretas al aire libre, Sí. vean también en donde están ustedes consumiendo sus alimentos. Obviamente también hay que recordar que en época de calor el alimento se descompone más rápido, Ujú. entonces también hay que vigilar eso. Igual a lo mejor una de las características que podría ver las personas cuando a lo mejor vean una carne infectada o infestada de cisticercos, Ujú. pues son como bolitas en la Sí. carne, entonces sería muy fácil Como de distinguir transparentitas, exactamente. blanquecinas. Ajá. Entonces eviten comerlo para que pues, no se vayan a enfermar en ese momento. Bueno, a lo mejor en un futuro, ¿no? Ujú. Pero pues sería una de las cosas que les podemos decir de consejos por parte de nosotros. Y esperemos que la respuesta de si la carne de puerco es o no transparente se les haya respondido. Con el ejemplo. Con- Estén seguros de comer sin ninguna restricción. Si les gusta, obviamente, la carne de puerco, no se les va a infectar la herida, no se les va a hacer peor la infección. Al contrario, es muy buena la carne de puerquito. Sale, consúmala bien. Con moderación, también obviamente, también ¿no? nos va a Para pasar lo que a mí. evitar alguna. Bueno, vatos, estaremos aquí la próxima semana volviéndolos a ver o ustedes viéndonos. No lo Sí, sabemos. es más fácil. Es más fácil que ustedes nos vean porque nosotros no sabemos quiénes son. Pero gracias por estarnos viendo. Así, suscríbanse, denle me gusta y ahí activen para que pues cada semana que sacamos un nuevo capítulo pues estén ahí al pendiente diciendo tarugadas cómo nos la llevamos, pero pues estén informando. Feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro y por la salud. Salud. No, destino. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.